La polaca Magdalena Kralka ascendió a una posición de liderazgo en un grupo criminal con sede en Cracovia en 2017, después de que su novio fuera asesinado por la policía. El ultra de fútbol Adrian Zielona y varios cómplices habían secuestrado a un rival al que sometieron a una brutal paliza, destrozándole las rótulas y casi estrangulándolo hasta la muerte. Las fuerzas del orden iniciaron una ofensiva contra la banda que culminó con el tiroteo mortal de Zielona y el arresto de varios miembros. En el vacío de poder, Kralka a sus 30 años tomó el control de la organización e incorporó a más hinchas violentos del fútbol de la ciudad. En un momento se sospechaba que la banda monopolizaba el tráfico de drogas de Cracovia, además de llevar a cabo extorsiones y ataques violentos contra sus rivales. Bajo el liderazgo de Kralka importaron cientos de libras de marihuana y cocaína al sur de Polonia desde contactos en Holanda y España. La mujer, conocida como la Reina del Sur y la gángster más bella de Polonia, evitó ser capturada durante una redada policial en 2018. El 24 de noviembre, la policía local emitió una orden de arresto y posteriormente Interpol la incluyó en su lista de delincuentes más buscados con una notificación roja. Las autoridades creían que podría estar escondida en España, Tailandia o Ucrania, pero finalmente la localizaron en Budapest, Hungría. Después de meses de esfuerzo investigativo, la policía intentó arrestar a Kralka en febrero de 2019, pero logró huir de Ucrania. Tras una operación internacional de 20 horas, fue capturada intentando cruzar la frontera hacia Eslovaquia. Aparentemente fue encontrada en el maletero de un automóvil mientras un conductor la transportaba al país. Kralka solicitó asilo argumentando que no tendría un juicio justo en Polonia, pero le fue denegado. Fue entregada a la custodia de la Unidad Especial del Buró Central de Investigación Policial de Polonia, apodada Los Cazadores de Sombras. En colaboración con agencias internacionales, habían intentado localizarla desde que huyó de su país natal. Los cargos contra Kralka incluían liderar un grupo criminal, tráfico de drogas y obstrucción de la justicia. Número 10. Melissa Calderón. La mujer mexicana Melissa Margarita Calderón Ojeda comenzó su carrera criminal en el cartel de Sinaloa a mediados de la década de 2000, cuando tenía poco más de 20 años. Gracias a su crueldad y su fama de tener un temperamento agresivo, Calderón rápidamente ganó prominencia y llegó a comandar una rama de ejecutores del cartel de Sinaloa llamada el Cartel de Damasco en 2008. En ese momento, el cartel de Sinaloa era dirigido por el notorio varón de la droga Joaquín, el Chapo Guzmán. El grupo de ejecutadores bajo el mando de Calderón estaba formado por unos 50 asesinos bien entrenados y operaba bajo el liderazgo del fundador Dámaso López Núñez. Él era un funcionario del sistema penitenciario mexicano que se cree que diseñó la primera audaz escapada del Chapo en 2001 y que brevemente lo sucedió como líder de Sinaloa después de su captura en 2017. Una década antes, Calderón, apodada La China, había ascendido a las filas y había desarrollado una reputación temida que intensificaba porque a menudo posaba para fotos mientras sostenía un arma de fuego. Impuso su autoridad sobre territorios en el estado de Baja California Sur, que incluían la capital, La Paz, y el popular centro turístico de Cabo San Lucas. Su organización no solo brindaba protección a importantes figuras del cartel, sino que también aseguraba que el territorio estuviera protegido, ya que actuaba como un conducto para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En junio de 2015 se le pidió a Calderón que renunciara como comandante de su grupo de ejecutores en favor de Abel el Grande Quintero, otro sicario del cartel que recientemente había sido liberado de prisión. Calderón se ofendió por la situación, especialmente porque se creía que Quintero había estrangulado fatalmente a su novio, Eric Dávalos Bomboster. Este último había introducido a Calderón en la vida del cartel de Dámaso para formar su propia organización, llamada Las Fuerzas, junto con su nuevo novio, Héctor Pedro Camarena Gómez, conocido como El Chino. Se desató una brutal guerra interna entre las organizaciones de Calderón y El Grande. Para asegurar su dominio sobre La Paz, Cabo San Lucas y sus alrededores, Calderón comandaba a cientos de traficantes de drogas y asesinos, conocidos localmente como sicarios. Se dice que los miembros de las fuerzas eran identificables por el hecho de que montaban motocicletas italianas rojas. La guerra entre Calderón y Quintero resultó en un dramático aumento de las tasas de muerte en La Paz. Según lo reportado por el Daily Mail, en 2014 hubo 46 asesinatos
y ese mismo número se igualó en solo 2 meses en 2015, cuando los líderes del cartel luchaban por el control del área. A lo largo de su carrera criminal, antes y durante la guerra con Quintero, se cree que Calderón fue responsable de al menos 150 asesinatos, algunos de los cuales ordenó y otros en los que participó directamente. Se hizo infame por secuestrar a víctimas de sus hogares y luego arrojar sus cuerpos mutilados y desmembrados en sus puertas como advertencia para aquellos que se atrevían a desafiarla. Se sabe que Calderón tenía policías en su nómina, pero para aquellos que no podía controlar, hacer caer su organización y poner fin a la violencia se convirtió en la máxima prioridad. Mientras era cazada tanto por el cartel rival como por las autoridades, Calderón se vio obligada a cambiar de vehículos y casas de seguridad con cada vez más frecuencia. Uno de sus lugartenientes, Rogelio el Tizón Franco, organizó que comprara una camioneta de 2 de sus amigos a principios de agosto de 2015. Calderón eligió asesinarlos en lugar de pagarles, lo que enfureció a Franco, quien amenazó con ir a la policía. Calderón cortó sus antebrazos, lo mató y lo enterró en la misma fosa común que sus amigos. A partir de ese momento, el imperio de Calderón comenzó a desmoronarse rápidamente. Su asesino principal, Sergio el Scar Beltrán, mató a una escort que se había negado a verlo más debido a su comportamiento violento. Calderón luego secuestró, torturó y asesinó a la novia del hombre conocido como El Tocho, un narcotraficante de su antiguo cartel. Ella y Escort fueron enterrados cerca de Franco y las otras 2 víctimas. La creciente violencia y la sed insaciable de sangre de Calderón se dice que se convirtieron en una fuente de temor para el Chino, su novio y segundo al mando. Finalmente fue arrestado y cooperó plenamente con las autoridades para obtener una sentencia más indulgente, revelando la ubicación de la fosa común que contenía las 5 víctimas, así como una lista de oficiales que estaban en la nómina de Calderón proporcionando la información. Con su fuente de información policial incapacitada, la jefa del crimen de 31 años fue arrestada sin incidentes en el aeropuerto de Cabo San Lucas el 20 de septiembre de 2015, mientras intentaba abordar un vuelo a la capital del estado de Sinaloa, Culiacán. Número 9. Abaya y Shesaya Dean. En 2019, la policía británica arrestó a 2 hermanas y más de una docena de sus asociados como parte de una extensa investigación que buscaba poner fin a una operación de tráfico de drogas multimillonaria. Abaya y Shesaya Dean dirigían un negocio llamado The Beauty Vault en Bury, Great Manchester, que utilizaban como fachada para el lavado de dinero y distribución de drogas. Las hermanas, ambas en sus 40 años, se unieron a un total de 20 personas que fueron arrestadas y finalmente sentenciadas por los diversos roles que desempeñaban en la lucrativa operación ilegal que se desarrolló desde diciembre de 2018 hasta julio de 2019. Utilizando su tienda de belleza para mantener la fachada de normalidad, las Dean y sus afiliados lideraron un grupo criminal que colaboraba con el traficante de drogas Peter Rafter, de 57 años, con base en Doncaster. La relación de Shesaya con este último facilitó el flujo de grandes cantidades de cannabis, cocaína, heroína y anfetaminas a través de Manchester y hacia el sur de Yorkshire. Rafter fue arrestado a principios de 2019 después de que lo detuvieran en su furgoneta Mercedes y se le encontrara en posesión de un arma de fuego, drogas y dinero en efectivo. Su hija de 31 años, Natalie, tomó el control del negocio familiar después de esto y se unió a Shesaya, alrededor del mismo tiempo en que la matriarca había promovido a su hijo de 21 años, Hassan, a una posición de liderazgo dentro de la banda. Sin embargo, en ese momento la ley británica había iniciado la operación Heard y estaba recopilando gradualmente la evidencia necesaria para arrestarlos. Las fotos de vigilancia mostraban a Shesaya y Natalie haciendo una entrega de efectivo en el estacionamiento de la prisión de Doncaster después de que esta última había visitado a su padre. Incluso se vio a Shesaya sosteniendo al hijo pequeño de Natalie en brazos durante la entrega. Hassan también fue visto entregando una bolsa grande que más tarde se encontró que contenía más de $200,000 a un cómplice en Bury. El grupo de las hermanas Dean y la infraestructura criminal que Peter Rafter habían construido contaban con sus propias redes de correo de drogas que las autoridades monitorearon y gradualmente arrestaron en una serie de redadas. Un traficante de Manchester fue capturado con heroína valorada en casi 4 millones en su furgoneta. Una casa de seguridad utilizada por Shesaya y Abaya fue encontrada con una gran cantidad de efectivo, junto con cannabis, básculas y una máquina de envasado al vacío.
Otro registro recuperó heroína, básculas y una prensa hidráulica en un garaje en Washington, Old Road, Manchester. Las casas de Shesaya y Avaya también fueron registradas, y los agentes incautaron varios artículos de lujo, incluyendo un Mercedes, reloj Rolex y un anillo de diamantes valorado en $75,000. Shesaya se declaró culpable de múltiples cargos de conspiración de drogas. Fue sentenciada a 15 años, mientras que Avaya, quien admitió sus cargos similares, recibió una condena de 18 años. Hassan y Natalie también recibieron sentencias severas, lo que elevó el número total de años de prisión otorgados a todos los miembros de la conspiración a 140 años. Número 8. Rafael Adalterio. Antes de su arresto por las autoridades italianas en 2012, Rafael Adalterio había liderado un clan de Camorra en Nápoles, cuyas operaciones estaban vinculadas a la extorsión, el tráfico de drogas, el robo y la posesión ilegal de armas de fuego. Ella había estado al frente de su clan durante 6 años, desde que su esposo Nicola Pianesi, de 45 años, había sido asesinado a tiros por sus adversarios en el mundo del crimen. El hombre era conocido como Omusuto, que en el dialecto local significa el de los labios grandes, mientras que Adalterio se apodaba Amiquiona, que se traduce como la gatita grande. Ella construyó vínculos más estrechos con el submundo de Nápoles, trabajando para consolidar y expandir el negocio ilícito del clan, lo que atrajo la ira de sus competidores. 3 años después de la muerte violenta de su esposo, Adalterio sufrió ella misma 3 heridas de bala en una emboscada a la que sobrevivió. Su hijo Rafael también resultó herido en aquel tiroteo. El fallido intento de asesinato mejoró la imagen de Adalterio como una líder criminal probada y verdadera, pero finalmente fue derribada por las autoridades antimafia que investigaban sus actividades. En junio de 2012, oficiales armados de la policía de Nápoles utilizaron helicópteros y perros rastreadores para llevar a cabo una serie de redadas al amanecer que resultaron en el arresto de 65 personas, incluyendo a Adalterio, de 46 años, y sus hijas Caterina y Constanza. La policía incautó más de 10 millones en objetos de valor durante la operación, que incluyó un Ferrari con una placa de oro macizo. Número 7. Nancia D'Amico. Después del arresto de sus hermanos jefes de la mafia en marzo de 2014, la mujer italiana Nancia D'Amico tomó las riendas de la familia y dirigió una rama de la Camorra en Nápoles. La Camorra tiene sus raíces en el siglo XVII y representa una de las sociedades criminales más antiguas y grandes de Italia. Su estructura está compuesta por clanes individuales y autónomos que a menudo están en disputa entre ellos. Después de que los hermanos de D'Amico, Salvatore, Giuseppe y Antonio fueran detenidos, ella se hizo conocida como la madrina de Ponticelli, un suburbio al este de la ciudad. Manejaba las actividades ilegales de la familia que, según se informó, iban desde el tráfico de drogas hasta ordenar golpizas y asesinatos contra clanes rivales de la Camorra. Sus afiliados de la Camorra citaron a D'Amico diciendo que ella era una mujer solo por fuera. Según se informa, ella también dijo: "Por dentro soy más hombre que ustedes, y aquí en Nápoles yo mando". A principios de octubre de 2015, D'Amico comenzó a recibir amenazas de un clan con el que había estado en disputa, pero en el estilo típico de la Camorra no las informó a las autoridades. Se dice que ella se sintió intocable debido a su posición y a un código de honor dentro de la organización que tradicionalmente condena la violencia contra las mujeres. El 10 de octubre de 2015, D'Amico empujaba un cochecito cerca de su casa en Vía Flauto Mágico. Un pistolero con una capucha sobre la cabeza emboscó a la jefa de la mafia de 37 años a plena luz del día y le disparó 4 veces, 2 veces en el abdomen y 2 veces en el cuello. La sangre de D'Amico salpicó el cochecito en el que dormía su bebé, pero el niño resultó ileso. Ella sucumbió a sus heridas de bala y el golpe se atribuyó a Antonio Di Marino, un afiliado al clan rival de D'Amico. Número 6. Claudia Ochoa Félix. Claudia Ochoa Félix, una mujer mexicana, era una personalidad en las redes sociales que desde 2013 había sido noticia a nivel nacional e internacional por sus supuestos vínculos con los Anthrax. El grupo criminal era un escuadrón de la muerte ampliamente temido, compuesto por asesinos que trabajaban para el cartel de Sinaloa bajo el liderazgo del fundador José Rodrigo Arechiga Gamboa, también conocido como Scarface Ribbon y el Chino Anthrax.
Félix estaba sentimentalmente relacionada con él y tras su arresto en 2013 se informó que había asumido un papel de liderazgo dentro de la rama de ejecutores. Fue apodada la emperatriz de los Anthrax, pero negó públicamente cualquier afiliación con la organización criminal. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales mostraban que vivía en el lujo de los viajes en yate y aparentemente glorificaba el estilo de vida del narco. A pesar de sus intentos de negar sus conexiones criminales, no había una explicación concreta para la inmensa riqueza de Félix. Sus fotos la mostraban con varias armas, desde pistolas hasta rifles de asalto e incluso un lanzagranadas, rodeada de hombres armados. La Kim Kardashian del crimen organizado mexicano, como la había bautizado la prensa, fue fotografiada con una banda que había compuesto una balada para los Anthrax y el símbolo de la calavera del grupo se vio en el clip de munición en una de sus fotos. Félix había estado casada con un traficante de drogas del cártel de Sinaloa apodado El Chavo Félix, con quien tuvo 3 hijos. Después de que su relación terminara, se informó que estaba involucrada con el miembro de la pandilla Dorian Trinidad León Angulo, quien murió en un accidente automovilístico poco después de escapar de la cárcel en 2021. Félix finalmente fue vinculada a Gamboa antes de que surgieran informes de que se había convertido en la líder de facto de los Anthrax. Su posición no fue confirmada por las autoridades, pero se rumorea que fue de corta duración y no está claro el alcance de su actividad criminal mientras supuestamente estuvo al mando. Félix murió en septiembre de 2019, después de una noche en Culiacán, Sinaloa, de la que había publicado en Instagram. El medio de comunicación mexicano Milenio informó que un hombre no identificado llamó a los paramédicos después de haber encontrado a Félix sin respuesta en su hogar. Fue absuelto de cualquier delito y su causa de muerte se informó como una sobredosis, pero persistieron las sospechas de que había sido asesinada. El fiscal general del estado de Sinaloa, sin embargo, dijo a los medios que no había investigaciones activas sobre Félix en el momento de su muerte. Número 5. Virginia Hill. Cuando Virginia Hill era una adolescente, dejó su hogar en Marietta, Georgia, y se dirigió a Chicago, Illinois. En ese momento, en 1993, la ciudad estaba bajo el control de la Chicago Outfit, la organización más grande y poderosa del Medio Oeste. Fue dirigida por el notorio gángster Al Capone hasta su arresto y condena por evasión de impuestos en 1931. Hill trabajó como acompañante y gradualmente estableció conexiones dentro de la Chicago Outfit, especialmente a través del rico corredor de apuestas y apostador Joseph Hastings, quien también se convirtió en su asesor financiero. Los contemporáneos describieron a Hill como alguien con una excelente memoria, astucia y diplomacia para manejar figuras del crimen organizado. No se la consideraba como una jefa, pero su participación en la organización criminal fue crucial en un sentido de inteligencia, ya que actuaba como mensajera, facilitando el movimiento de bienes y la comunicación entre los miembros. Con su atractivo físico, habilidad para establecer contactos y talento para lavar dinero, eventualmente llegó a ser más poderosa que cualquier otra mujer en el inframundo nacional en ese momento. Según informes de la policía, Hill disfrutaba de un poder independiente y se convirtió en una central de compensación dentro del crimen organizado. Eventualmente se involucró con Charles Fischetti, primo y guardaespaldas de Capone. Él la envió a Nueva York para espiar a Joy Adonis, un capitán dentro de la familia del crimen luciano, y descubrir si estaba pagando sus deberes a la Chicago Outfit. Para el resto del mundo, Hill se presentaba como una socialite del sur cuyos esposos le habían dejado una considerable riqueza tras sus muertes o como resultado de un divorcio. Se convirtió en amante de Adonis y se asoció con él en apuestas y lavado de dinero. A través de Adonis conoció al principal ganador de la familia, Benjamin Bugsy Siegel, en 1937. Se reportó que durmieron juntos la misma noche que se conocieron y unos años después reanudaron su romance en Los Ángeles, California. En ese momento, Hill había establecido conexiones con la mafia de Los Ángeles y se había infiltrado en la élite de Hollywood. Estuvo románticamente vinculada a estrellas del cine como Victor Mature y Errol Flynn. Su relación con Siegel, a quien ella describió como su verdadero amor, duró hasta los años 40. Para Hill, la relación amorosa volátil estuvo marcada por una vida de lujo, pero también por instancias de abuso por parte del, a menudo violento y de mal genio, Siegel. El romance, no obstante, capturó la imaginación del país y fueron retratados posteriormente por Warren Beatty y Annette Bening en la película de 1991 Bugsy.
el casino de Siegel en Las Vegas, el Flamingo, gradualmente falló y se negó a devolver el dinero a otras figuras del bajo mundo que habían invertido en el proyecto. El 10 de junio de 1947 fue asesinado en la casa de Hill. Hubo amplias especulaciones de que Hill había estado involucrada, ya que días antes había tomado un vuelo no programado a París, Francia. En los años siguientes, Hill continuó moviendo dinero y bienes para la familia Luciano en toda la capital de los Estados Unidos y Europa, depositando con frecuencia dinero en cuentas bancarias suizas. En 1951 compareció ante un comité organizado por el senador de Tennessee Estes Kefauver con el propósito de investigar el crimen organizado. En ese momento estaba casada con un instructor de esquí, tenía un hijo y vivía en Washington. La entrada de Hill en la audiencia fue descrita por un reportero como pandemonio puro de Hollywood y algo así como un estreno de cine. Ella negó tener conocimiento del crimen organizado, aunque la revista Time la había descrito recientemente como la reina de las mujeres de los gángsters. Según se informa, los espectadores le dieron una ovación de pie cuando Kefauver la despidió. Hill fue finalmente acusada de evasión de impuestos sobre la renta en 1954 y se mudó a Europa para vivir con su hijo. En 1966 se quitó la vida con una sobredosis de pastillas para dormir en Cobb, Australia. Número 4. Chen Shui-ping. Entre 1984 y 2000, la mujer china Chen Shui-ping, también conocida como Sister Ping, dirigió una enorme operación que introducía personas de contrabando desde su país de origen a los Estados Unidos. Ping nació en 1949 en un pueblo agrícola sobre el norte del país y era apenas un bebé cuando se estableció la República Popular China. Sobrevivió al hundimiento de una balsa cuando tenía 12 años y viajaba entre pueblos para recoger leña. Posteriormente atribuyó el incidente a enseñarle a trabajar duro, ya que las dos personas que se sentaron ociosamente mientras los demás remaban terminaron muertas, mientras que aquellos que sujetaban los remos sobrevivieron. El padre de Ping vivió ilegalmente en los Estados Unidos durante 13 años, trabajando como lavaplatos y enviando dinero de regreso a la familia. Fue capturado por funcionarios de inmigración en 1977 y deportado a China, donde supuestamente se involucró en el contrabando de personas. Ping, mientras tanto, se casó y encontró su propio camino hacia los Estados Unidos en 1981, después de solicitar con éxito convertirse en niñera en la ciudad de Nueva York. Se estableció en Chinatown, Manhattan, con su esposo e hijos y abrió una tienda de variedades. Poco después, Ping se convirtió en una operación de contrabando de personas cuando facilitó la inmigración ilegal de varios de sus compañeros de pueblo a los Estados Unidos. Usó identificaciones falsas y los voló en aerolíneas comerciales cobrando decenas de miles de dólares por sus servicios. Fue arrestada por contrabando de personas a finales de la década de 1980. Pero proporcionó información valiosa al FBI sobre el inframundo de Chinatown, lo que resultó en un acuerdo judicial que solo la hizo cumplir algunos meses. Su negocio creció después de su liberación, especialmente en el contexto de las protestas de la Plaza Tiananmen, cuando los Estados Unidos permitieron a los estudiantes chinos ya presentes en el país quedarse. La decisión también permitió a aquellos que buscaban ingresar al país ilegalmente la oportunidad de hacerlo mediante el uso de documentos falsos. La operación de contrabando de Ping creció tanto que comenzó a usar barcos para transportar su carga humana. Una vez que llegaron a los Estados Unidos, ella los retuvo como rehenes hasta que pagaran por completo sus tarifas de contrabando que oscilaban entre los $25,000 y los $45,000. Ping obtuvo los servicios de matones armados de las violentas pandillas de Chinatown, quienes transportaron y custodiaron su carga humana en los Estados Unidos. A veces se contrabandeaban a docenas de personas al mismo tiempo y se las mantenía bajo cubierta en barcos de carga durante meses con poca comida y agua. Uno de los barcos más pequeños de Ping se hundió en la costa de Guatemala, matando a 14 personas. Ping llegó a ser conocida como cabeza de serpiente más prolífico del crimen. Terminó atribuido a los individuos implicados en operaciones chinas de contrabando de personas. A lo largo de su carrera criminal se cree que acumuló alrededor de 40 millones por el transporte ilegal de hasta 3,000 personas chinas a los Estados Unidos. Fue acusada en 1994 en la Corte Federal de Manhattan, pero logró huir a China y continuó realizando su negocio ilegal. Antes de partir hacia los Estados Unidos y ganar notoriedad como contrabandista de personas, Ping y su familia vivían en Hong Kong en la década de 1970.
En ese momento era una exitosa empresaria y dirigía una fábrica en la ciudad vecina de Shenzhen. Su pasado proporcionó a los investigadores información valiosa sobre sus movimientos. El 17 de abril de 2000, Interpol encontró el nombre del hijo de Ping en una lista de pasajeros de vuelos desde Hong Kong a Nueva York. Docenas de oficiales descendieron en el aeropuerto donde arrestaron a Ping, quien se encontraba en posesión de 3 pasaportes, incluido uno falso en el que intentó hacerse pasar por Lily Sheng de Belice. Ping fue sentenciada a 35 años de prisión. Su salud fue disminuyendo gradualmente mientras estaba encarcelada y la mujer de 65 años falleció de cáncer de páncreas en abril de 2014. Número 3. Judy Moran. Como la matriarca de la familia criminal Moran con sede en Melbourne, Australia, Judy Moran se convirtió en su jefa después de las sucesivas muertes violentas de sus hijos y su esposo. Ella y su familia fueron notables por su participación en los asesinatos de la mafia de Melbourne, que duraron desde 1998 hasta 2010, un periodo durante el cual la violencia entre facciones enemigas resultó en la muerte de al menos 36 figuras del mundo criminal. Judy se casó con Leslie Johnny Cole en 1963 y tuvieron un hijo, Mark. Judy y Cole se divorciaron antes de que este último fuera asesinado a tiros en Sydney años más tarde durante una disputa de drogas. Judy conoció a Lewis Moran en 1966 y a pesar de nunca casarse con él, adoptó su apellido al igual que Mark. Luego Judy dio a luz al hijo de Lewis, Jason. Los Moran se dedicaron al tráfico de drogas, especialmente en la fabricación y distribución mayorista de polvos a base de anfetaminas y pastillas de éxtasis. La actividad ilegal que los involucró en una alianza con la banda italiana Curtain Crew eventualmente sembró el caos en la familia. Las tensiones habían estado creciendo desde principios de la década de 1990, cuando Melbourne fue apodada la capital de la anfetamina de Australia. El 13 de octubre de 1999, Jason y Mark Moran se reunieron con Carol Williams, quien acababa de cumplir 29 años ese día, en un suburbio de Gladstone Park. Surgió un conflicto provocado por desacuerdos relacionados con sus negocios de anfetaminas. Los hermanos dispararon a Williams en el estómago, pero sobrevivió y juró exterminar a la familia. La lucha por el poder existente en Melbourne alcanzó un nuevo nivel de violencia con las figuras claves compuestas por Williams, los Moran y sus respectivos aliados. Mark fue asesinado a tiros fuera de su lujosa casa en Aberfield en junio de 2020. William había contratado al asesino a sueldo Victor Brigham, apodado The Runner, quien mató a tiros a Jason y a un socio en el estacionamiento de un hotel suburbano en junio de 2003. Luego, Lewis fue asesinado a tiros en un club de Brunswick en 2004, y Williams posteriormente admitió haber orquestado los asesinatos de él y de Jason después de su arresto. En el periodo posterior se informó que Judy asumió el control de la familia, aunque públicamente fingió desconocer el comercio de anfetaminas que había construido y continuaba financiando su lujoso estilo de vida. Se convirtió en algo así como la querida de los medios, cultivando la imagen de una víctima de las circunstancias y una mujer más preocupada por el lujo que por el crimen. Su reinado matriarcal fue supuestamente desafiado y abiertamente despreciado por el hermano de Lewis, Desmond Tuppence Moran. Además, él y Judy se pelearon por la fortuna que se decía que Lewis había dejado. Cuando Armour viajó a Melbourne, se quedó con Judy, quien lo contrató para el asesinato de Desmond. En marzo de 2009, Desmond sobrevivió a un intento de asesinato cuando una bala pasó a través de su parabrisas y se alojó en el volante. El ADN recogido de un disfraz abandonado cerca del lugar resultó ser compatible con el de Armour. El 15 de junio, 2 hombres enmascarados se acercaron a Desmond, de 61 años, mientras tomaba un café en Ascot Vale. Uno de ellos le disparó varias veces matándolo. Judy llegó a la escena a los 15 minutos. Llamó desesperadamente a Desmond por su nombre. Al día siguiente, ella fue arrestada junto a Armour, Kane y un hombre llamado Michael Farrugia, quien se convertiría en el testigo estrella de la acusación. Él afirmó que Judy los había llevado a él y a Armour al café donde este último había llevado a cabo el ataque. La policía descubrió que Judy había ocultado el auto de escape en su garaje antes de abandonarlo en los arbustos en una calle en Brunswick. Las autoridades obtuvieron una orden de registro para su hogar, donde descubrieron una caja fuerte que contenía 3 pistolas, 2 placas de matrícula de Victoria robadas.
así como una peluca y ropa que coincidía con las descripciones de testigos de lo que los pistoleros llevaban puesto. La noche siguiente a su arresto, el 16 de junio, la casa de Judy Scott Bale fue incendiada en lo que se informó como un ataque incendiario. Su vida como cerebro criminal y ama de casa autoproclamada había terminado efectivamente en todos los frentes. Armour se declaró culpable del asesinato y el 10 de agosto de 2011 fue condenado a 26 años de prisión con un mínimo de 21 años cumplidos. Un jurado declaró a Judy culpable del asesinato de Desmond y se le dio la misma sentencia que a Armour, mientras que Kane recibió una sentencia suspendida de 2 años. Número 2. Esmeralda Arabel Flores Acosta. En junio de 2016, una mujer salvadoreña identificada como Mónica conoció a Esmeralda Arabel Flores Acosta a través de un amigo en común. Acosta, una ex peluquera de finales de los 30, ofreció inicialmente a Mónica trabajo doméstico en vivo, pero pronto se revelaría el verdadero motivo de su reclutamiento. Bajo el pretexto de entregar comida a un vecino, Acosta llevó a la mujer a una casa donde fue emboscada por Wilbur Javier Cáceres Martínez, también conocido como el Güey. Su rostro y cuerpo estaban cubiertos de tatuajes que indicaban que pertenecía a Mara Salvatrucha, comúnmente conocida como MS-13, una organización criminal internacional famosa por su uso de la violencia extrema. Benítez, quien en ese momento mantenía una relación íntima con Acosta, puso una pistola en la cabeza de Mónica y le dijo que tendría que hacer lo que le pidieran, o de lo contrario su familia sería asesinada. El esquema más amplio se reveló gradualmente. Acosta, con la ayuda de sus hermanas y otros cómplices, dirigió la banda que sería conocida como las Viudas Negras. Habían ideado un anillo de tráfico de personas que reclutaba a mujeres jóvenes y las obligaba a casarse. Se instruía a los hombres que tenían como objetivo firmar seguros de vida antes de la unión, mientras se les hacía creer que sus novias tenían los documentos necesarios para que pudieran comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. Poco después eran asesinados por los afiliados del MS-13 de Acosta y la banda cobraba los pagos de seguros de vida a través de las viudas. Bajo el control de Acosta, Mónica se casó con Melvin Osmaro Reyes Rosa, de 31 años, en septiembre de 2016. Fue acribillado en una parada de autobús no lejos del lugar donde se había llevado a cabo la ceremonia poco más de un mes después. Los asesinos del MS-13 de Rosa le habían quitado el teléfono y la billetera para que su muerte pareciera un robo. Su cuerpo lleno de balas fue dejado irreconocible y Mónica, que fue llamada por la policía para identificar sus restos, solo se dio cuenta de que era Rosa por la ropa que llevaba puesta. Mónica interpretó el papel de la viuda afligida, según lo indicado por Acosta. Solo con su matrimonio, las Viudas Negras recaudaron $60,000. Según la BBC, habían llevado a cabo el esquema antes, acumulando al menos $100,000. Mónica nunca recibió nada. En cambio, como las otras mujeres mantenidas cautivas por la banda, fue rutinariamente golpeada hasta la sumisión con un bate de madera por Acosta. Mónica luego se dio cuenta de que también iba a ser asesinada después de un intercambio con su captor. Acosta se había enfurecido cuando la joven le dijo que, al recoger la póliza de su esposo, le habían ofrecido un seguro de vida gratuito, pero no tenía los documentos necesarios para firmarlo. En enero de 2017, Mónica le dijo a su captor que iba a visitar a su familia, pero en cambio fue a la policía. Había reunido pruebas considerables de antemano, incluidos los documentos de matrimonio, el certificado de defunción de Rosa y los documentos relacionados con los pagos de seguros, así como fotos que documentaban las palizas que había recibido. Acosta envió a Mónica una serie de mensajes amenazantes al darse cuenta de que se había ido. Las autoridades pudieron proteger la familia de Mónica antes de que el MS-13 pudiera llegar a ellos. Acosta fue arrestada junto con sus cómplices a finales del 2017 bajo cargos de tráfico humano agravado, conspiración para cometer homicidio agravado y fraude agravado. Fue condenada a 30 años de prisión en mayo de 2019. Su caso fue único, ya que fue el primero en ser procesado en relación con el matrimonio forzado en El Salvador y también por sus estrechos vínculos con el MS-13, a pesar de la postura tradicionalmente adversarial de la organización hacia la colaboración con mujeres. Número 1. Griselda Blanco. Griselda Blanco era, según todas las cuentas, la personificación de una jefa del crimen femenina que ascendió desde humildes comienzos para dominar el comercio de la cocaína, a menudo a través de la violencia, en áreas de su nativa Colombia y en los Estados Unidos.
Blanco nació en Cartagena en 1943 y se mudó a Medellín cuando tenía 3 años. Según lo informado por uno de sus antiguos amantes, la incursión de Blanco en el crimen comenzó cuando tenía solo 11 años. Supuestamente secuestró a un niño de una familia adinerada y lo mató a tiros cuando su familia no pagó el rescate. En los años siguientes, Blanco se convirtió en carterista y escort antes de conocer a su primer esposo Carlos Trujillo, con quien tuvo 3 hijos. El matrimonio no duró y se sospecha ampliamente que Blanco lo había matado en algún momento de la década de 1970. Su segundo esposo, Alberto Bravo, la introdujo en el tráfico de cocaína y se convirtió en una experta en el comercio en un momento en el que el cartel de Medellín era dirigido por Fabio Ochoa y Pablo Escobar. Ella y Bravo ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos a mediados de la década de 1970 y establecieron una base de operaciones en Queens, Nueva York, donde desarrollaron un método único para traer drogas a la ciudad desde sus conexiones colombianas. Tenían mujeres jóvenes que volaban en aviones con cocaína escondida en sus sostenes y ropa interior, en compartimientos especiales que Blanco había diseñado. El negocio estaba en auge. Pero en 1975, Blanco y Bravo fueron objeto de una operación conjunta de la policía de Nueva York y la DEA llamada Operación Banshee. Este último la había dejado para consolidar los esfuerzos de exportación en Colombia y Blanco logró huir y unirse a él. Una disputa entre ellos por dinero robado resultó en la muerte de Bravo. Se dijo que Blanco sacó una pistola de sus botas y le disparó a Bravo en la cara, mientras él le disparaba en el abdomen con una ametralladora Uzi. Sin embargo, hubo informes de que Escobar había ordenado la muerte de Bravo. De todas maneras, con 2 esposos sufriendo muertes violentas, Blanco se hizo conocida como la Viuda Negra y tenía el control total del imperio de la cocaína. A finales de la década de 1970 se mudó a Miami y gradualmente construyó una reputación como la madrina de la cocaína, desempeñando un papel importante en la afluencia de drogas a la ciudad. Tuvo un 4º hijo con su tercer esposo, el ladrón de bancos Darío Sepúlveda, y nombró al niño Michael, que fue un tributo al padrino y una clara indicación de que había abrazado por completo su reputación. Más tarde hizo que Sepúlveda fuera asesinado después de que él huyó a Colombia con Michael, lo que solo aumentó su infamia. Blanco fue una figura clave en lo que se conocería como las guerras de las drogas de Miami o las guerras de los cowboys de la cocaína. A finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, cuando facciones en competencia como los traficantes cubanos y el cártel de Medellín lucharon por el control del lucrativo comercio de drogas, Blanco organizaba fiestas salvajes y vivía lujosamente, con posesiones como un jet privado, casas y vehículos de lujo, pero al mismo tiempo luchaba por su territorio con despiadada notoriedad. En un incidente el 11 de julio de 1979, sus asesinos a sangre fría mataron a tiros a un traficante rival en la tienda de licores Crown en el centro comercial Dayland, hiriendo a varios trabajadores. Llegaron al lugar en una camioneta blindada de reparto que las autoridades describieron como un carro de guerra, ya que tenía puertos de armas en las puertas de acero que cubrían sus lados. En la cúspide de su poder, Blanco supervisó un negocio de $1.000 millones que movió más de 1,5 toneladas de cocaína a los Estados Unidos cada mes. Se dice que Blanco empleó una actitud de matar primero contra sus rivales, caracterizada por una falta absoluta de preocupación por las víctimas colaterales. Era notable por su uso de asesinos en motocicleta durante los asesinatos, una técnica por la que se le atribuyó la pionera en las calles de Medellín. Se informó que ordenó la muerte de al menos 200 personas. Miami se convirtió en una zona de guerra y se convirtió en la capital del asesinato del mundo a mediados de la década de 1980. Con la creciente presión de sus rivales de Medellín y la DEA, Blanco se retiró a California, donde fue arrestada por la agencia en febrero de 1985. Fue condenada a 15 años de prisión por conspirar para fabricar, importar y distribuir cocaína. Se le dieron 20 años que se ejecutarían simultáneamente con la sentencia anterior. Blanco fue liberada en 2004 y deportada a Medellín, y la noche del 3 de septiembre de 2012 fue asesinada a tiros en la cabeza por un pistolero en una motocicleta cuando salía de una carnicería.